El candidato Sergio Fajardo tuvo una reunión ayer de alto nivel muy importante para el futuro de los colombianos. Una reunión con muchos de los actores del sistema de salud, de ese escenario que tanto nos preocupa a todos, y anunció que en las primeras 24 horas de su gobierno va a instalar un puesto de mando presidencial para sacar adelante la salud. Doctor Fajardo, muy buenos días, bienvenido a 6 AM, ¿cómo está? Buen día, Gustavo, un gusto saludarlos, tiempo sin hablar. Sí, señor. Mire, estaba diciendo el ministro de Salud, lo vi hace un momento, que si las CPS no se ponen al día con sus deudas, las van a liquidar, las van a acabar. ¿Usted también lo haría? Nunca, de ninguna manera, y lo que se tiene que acabar es la improvisación y la forma como este gobierno está manejando la salud. Estamos realmente en un vivo y en directo presenciando la destrucción del sistema de salud, que necesita arreglos, pero el daño que están haciendo es de un tamaño gigantesco. Y por eso ayer estuve reunido en una reunión muy especial, perdón la redundancia, con los actores del sistema de salud, que nunca han sido reunidos por el gobierno nacional, porque el gobierno nacional o se acepta lo que ellos quieren o los convierte en enemigos. Y estuvimos conversando acerca de las necesidades, de las acciones inmediatas que vamos a tomar, de la forma como se puede proceder para salvar el sistema. Aquí estamos hablando de un sistema que está en cuidados intensivos y hay que salvarlo. El gobierno nacional ha hecho todo lo posible por dañarlo y ha hecho mucho daño. Y nosotros lo que tenemos que hacer, en lugar de terminar de dañar, reconstruir lo que se tiene que reconstruir y hacer las transformaciones que se necesitan. Se acaba la improvisación gobernando, se acaba esta actitud de confrontación permanente, y ese es el reto político que tenemos, tanto en la salud como en todas las instancias para lo que viene para Colombia. Sé que es difícil explicarlo en un escenario que no es tan técnico como un programa de radio, pero ¿es posible salvar las EPS? Pues seguro que sí, hay unas EPS que están funcionando, seguro que algunas tienen limitaciones, pero hay que empezar por salvar una, que es la nueva EPS, que la está manejando el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene la responsabilidad gigantesca de no destruir el sistema de salud de nuestro país. Más de 11 millones de personas hoy en Colombia están afiliadas a la nueva EPS, que está en manos del gobierno. Y precisamente ese gobierno tendría que demostrar cómo se arregla la salud. Y esa es una primera tarea que tenemos, es una obligación que tenemos, darle claridad a la nueva EPS en lugar de destruirla en el espíritu de lo que hace mucho tiempo el presidente Petro describió como el chuchuchú. Además, también tenemos y en primera instancia, atender el FOMAC, que es todo lo que tiene que ver con la salud de los maestros. Recuerden que nos dijeron que el FOMAC, ese sector especial de la salud dedicado para los maestros, que tienen una atención especial, y va a ser el ejemplo de lo que íbamos a tener en Colombia como sistema de salud. Lo maneja el gobierno nacional. Y lo que hemos visto es que hoy todos los maestros y maestras de Colombia tienen una peor salud de la que tenían antes. Entonces, en lugar de decir que va a terminar las que no sirven, arregle las que tienen en la mano y no dañe lo que no tiene que dañar, sino que resuelva los problemas que hoy tiene nuestra gente, que no reciben los medicamentos, que no reciben las citas, no tienen los tratamientos, que los más pobres de Colombia están sacando físicamente de su bolsillo para atender las necesidades inmediatas de sus familias. Es una calamidad lo que está haciendo, es una cantidad de cortinas de humo las que están flotando alrededor de la actividad del gobierno, y en lugar de construir, destruye. Y en eso es muy bueno, pero nosotros necesitamos cambiar de manera profunda la manera como se gobierna, y en particular cuidar el sistema de la salud, porque lo tienen al borde del colapso. Está en cuidados intensivos, y ayer un periodista me decía, y si no nos ponemos las pilas pasa a cuidados paliativos. Candidato Fajardo, ayer, como usted nos cuenta, pues escuchó a una cantidad de personas que tienen que ver con la salud, pero también yo creo que es importante, y usted lo va a tener en cuenta, la voz de los colombianos, que son los que padecen esto. Usted estrenó una especie de plataforma de escucha ciudadana, ¿va a oír a la gente? ¿Cómo hace la gente para hablar con usted? Gustavo, en esta campaña mía, la tercera, la vencida, como todos ustedes saben, y la gran audiencia sabe que esta va a ser la de el nuevo Fajardo, pues yo he tenido una experiencia bastante grande de recorrer a Colombia, de conocer a Colombia, de saber que la Colombia que hoy tenemos enfrente es una Colombia llena de fisuras, malestares, rabias, miedos, incertidumbres, como ocurre en el sector de salud. En esta temporada yo he ido
a 23 departamentos de 32, sin hacer escándalos en ninguna parte. Ustedes nunca hablan de un escándalo conmigo. Ustedes tienen personas que todos los días tienen que hablar de ellas por una razón u otra, de manera juiciosa, silenciosa, publicando nuestros mensajes. Y he escuchado muchísimo a esa Colombia que hoy es muy distinta a la que yo había visto en los años anteriores. Entonces creamos una plataforma que se llama Escucha Ciudadana, porque muchas personas están en la calle y dicen, pero dígame, esta idea que yo tengo le puede servir o no le puede servir. Personas tienen ideas, piensan, gremios, asociaciones, grupos de diferente naturaleza. Entonces creamos una plataforma en mi página que se llama sergiofajardo.com, donde de manera muy sencilla cualquier persona puede escribir y poner la propuesta que tenga. Y tenemos una estructura con inteligencia artificial que bien utilizada sirve para hacer maravillas, donde recibe las propuestas, hace una clasificación, pasa a los equipos temáticos, se pone en discusión y de esa manera vamos incorporando una cantidad de ideas, sugerencias que muchas personas tienen, que quisieran decirle a un político, a una persona que puede tener el poder, y nosotros lo estamos haciendo. Es una avalancha lo que estamos recibiendo día a día y hace parte de todo ese trabajo. Entonces vamos por nuestro camino sin hacer estruendo, sin gritar, sin maltratar, diciendo e insistiéndole a Colombia. Nosotros no nos podemos quedar en estos extremos. Entonces ya han visto, todos los días tienen que describir los conflictos, las confrontaciones, el daño que se le está haciendo a Colombia. Y lo que estamos diciendo es: escoja entre los extremos o adelante con Fajardo. Esa es la síntesis, Gustavo. Bueno, aquí hay una persona que le quiere hablar y que le quiere plantear una inquietud. Se llama Hernando Herrera. Hernando, adelante. Doctor Sergio, buenos días. Una pregunta. Doctor Hernando, qué gusto. Lo mismo igualmente. Quiero hacerle una pregunta muy concreta, doctor Sergio. ¿Estaría usted de acuerdo, está de acuerdo con esa asamblea constituyente que promueve el presidente Petro? ¿Sí o no? No, no y no. Pero todos sabemos, desde el 2023, yo recuerdo muy bien, creo que fue en Cali, en un discurso donde empezó a hablar de asamblea constituyente, poder constituyente, pueblo constituyente. Estamos en vivo y en directo presenciando un gobierno que no gobierna, no está preocupado por gobernar, ni por los resultados, ni por lo que va a hacer. Es un gobierno que está en campaña por la incapacidad de construir. Hablan, dicen, salen ministros, ministras, van más de 60, más de 160 viceministros, más de cerca de 200 personas en altos cargos, no hay ningún tipo de organización, no hay ningún tipo de seguimiento, palabras, confrontación, agresión verbal que va creciendo y por supuesto en cada paso que va dando, a crear incertidumbre, para movilizar alrededor de las personas que creen en él, hacer campaña electoral y enredar el país. Asamblea constituyente no hay y no va a haber, pero la saben utilizar para crear la confrontación. Y repito, el daño que le están haciendo a nuestro país es muy grande. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años y enfermo que lo resista. Lo que pasa es que todavía falta mucho y pueden hacer mucho daño, pero eso la constituyente de nuevo es carreta, pero lo utiliza y pone a hablar a la gente, crea confusión y ese es el espíritu de confusión y nosotros en lugar de la confusión y la improvisación, solución. Doctor Fajardo, ¿cómo piensa o qué plan tiene más bien para decantar su candidatura? Porque ahorita, digamos, hay muchos candidatos, entonces los de las regiones que se van a decantar ahora en noviembre, que los del Centro Democrático pues tienen su consulta, los del Pacto Histórico pues ahí están intentando también, que hay una en marzo que están convocando otros candidatos. ¿Usted en dónde se ve? ¿Dónde entraría como a decantar en términos logísticos su candidatura? Buenos días, Vanessa. Lo que estamos haciendo en este momento es trabajar. Y por eso, en medio de toda esa cantidad de movimientos políticos que hay, pues la campaña de nosotros va en otra dimensión, en otro volumen hasta el momento, y haciendo la conexión que tenemos que hacer con la gente. Hay muchas personas que están trabajando. Yo he conversado en términos personales con muchas personas. Yo he pasado la lista de las personas con quienes he tenido conversaciones directas, compartiendo ideas, escuchando las ideas, difiriendo, pero construyendo, que es la obsesión para ir adelante, que es la palabra que describe nuestra campaña. Ahora, yo he dicho, en diciembre hablamos. Naturalmente que diciembre es una fecha para decir, bueno, hay personas que están recogiendo sus firmas, están trabajando en una u otra dirección, tienen diferentes intereses y llegar al momento donde cada quien va poniéndose en el lugar que le corresponde, va entendiendo en qué situación está y qué quiere construir.
La disposición mía, nuestra, es a encontrarnos, a escuchar con personas con las que podamos construir. Eventualmente podremos estar en una consulta o podemos hacer algún otro tipo de mecanismo, pero por el momento es trabaje, no se distraiga, sino vaya llegando a las personas. Ahí vamos, Vanessa. Las puertas están abiertas y de ninguna persona, ningún candidato o candidata me he referido, sino concentración muy grande, muy grande. Ese es el camino que estamos recorriendo y vamos muy bien en medio de todo este griterío. Pues usted sabe que a qué horas aparece el nombre de Fajardo en medio de toda esta cantidad de nombres, por esto que estamos haciendo y por las oportunidades que ustedes nos dan. Pero vamos bien, en diciembre a más tardar hablamos, las puertas están abiertas para construir, pero hay que saber construir y vamos bien. Oiga, doctor Fajardo, a propósito del ruido, quería preguntarle por las manifestaciones pro Palestina, esa movilización, esa activación de los pelados en la calle. ¿Usted siente que esto es algo parecido a lo que se vivió durante el gobierno Duque con estallido social o ve al gobierno como buscando una excusa para movilizar la gente? ¿Cómo interpreta este momento? Porque la gente se asusta, la gente recuerda lo que pasó en el 21 y le entra un temblorcito. Yo entiendo, hay dos dimensiones, el tema de Palestina como tema, y valga la pena señalar que ayer, el día 7 de octubre del 2023, es un día que queda marcado en la historia universal como parte de una calamidad universal. Lo que pasó con Hamás atacando al pueblo de Israel, donde pues mataron 1.200 personas en la forma como hicieron, las personas que secuestraron, fue una calamidad, una barbarie que no tiene ninguna explicación. Y después la reacción del gobierno de Netanyahu, que hay una diferencia entre el gobierno de Netanyahu y el Estado de Israel, es una reacción que ha superado cualquier reacción que pueda tener una justificación ante una calamidad de lo que les ocurrió. Y ha violado el derecho internacional humanitario y en el consenso de las Naciones Unidas pues se ha calificado como un genocidio y pues es un malestar que corre por el mundo, eso es entendible. Ahora, lo que no es entendible, lo que yo nunca haría como presidente es convocar, armar una fuerza de guerra, como hizo pues en Nueva York, incluso ofrecerse para ir a combatir, para buscar la solución, en lugar de trabajar con otros países de manera razonable, con la comunidad internacional para construir la paz. Lo que pasa es que el presidente ha utilizado eso para hacer propaganda política. Las personas que se han manifestado tienen derecho a manifestarse, pero es una manifestación muy distinta porque no es un tema interno, es una manifestación internacional, pero como todo lo que hace este gobierno, no está asociado con algo de que tenga que ver con nuestro país, con nuestras necesidades que son múltiples, sino creando instancias para promover una política que no tiene nada que ver con Colombia. Y eso no se puede hacer y no se puede utilizar el poder del Estado de esa manera y nunca lo utilizaré. Se puede respetar, se puede reconocer las diferencias, se pueden escuchar voces disonantes, se puede entender la protesta social, pero no se puede aceptar la violencia para enfrentar la violencia, no se puede promover la violencia desde el Estado y no se puede promover y hacer política de esa manera conduciendo el presidente de la República. Eso conmigo no va a pasar y eso me parece que no nos podemos confundir ni asustar porque es una cosa muy diferente. Ahora, el gobierno nacional está propiciando cualquier condición para buscar una confrontación y arranca con la forma como el presidente habla, como la forma como insulta, como la forma como agrede y eso produce rabia y a la rabia pues la forma más fácil de responderle es con rabia y lo que necesita Colombia es sensatez, seriedad para poder avanzar y no quedarnos atrapados en esto que es donde nos quieren mantener y sería una barbaridad para nuestro país. Candidato, muchas gracias, muy amable y mucha suerte con sus propuestas. Gracias por compartirlas con la audiencia. Muchas gracias, que estén muy bien, muchas gracias.